los limpie y los lave. Son más que vencedores en mi nombre. Ninguna plaga tocará mi morada. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Vamos a ir a Isaías capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leámoslo todos en voz alta. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Bueno, Dios nos va a hablar el día de hoy. ¿Cuántos vienen deseosos que el Señor le hable? Yo creo que no venimos acá por costumbre, venimos acá porque de veras anhelamos que el Señor hable a nuestras vidas, ¿verdad que sí? Entonces vamos a orar, vamos a poner nuestra vida delante del Señor y de corazón cada uno digámosle: Señor, háblame esta noche. Amén, háblame, Señor, esta noche. Yo necesito escuchar una palabra de parte tuya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, mi Salvador. No hay nada más hermoso, Señor, que estar en tu presencia, porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Señor Jesús. Así es que, mi Dios, en este momento, Señor de gloria, yo sé que tu Espíritu ha tomado el control, Señor, para que esta palabra, Señor, sea una palabra revelada, Señor, que venga desde tu corazón, Señor bendito, y pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas para provocar milagros, Señor. Cubiertos con tu sangre estamos, Señor de gloria, y entiendo en mi espíritu que todo espíritu inmundo está sujeto en este momento bajo la planta de tus pies, Señor, y que no hay interferencia, Señor, para poder hablar de ti, para poder hablar de tu palabra, Señor. Así es que abre el cielo, Señor, abre nuestro entendimiento espiritual, Señor de gloria, para que podamos comprender qué es lo que tú vas a hablar esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que con mi esposo ayer estuvimos viendo un programa que trata sobre personas que tienen el problema de obesidad, pero en extremo. Y nos llamó mucho la atención este caso, porque era un muchacho de 40, ¿verdad? Una persona adulta joven de 42 años. Amén. Casi le pega por uno que tiene de más, casi tiene mi edad. Entonces, resulta, porque se ríe, hermano, por Dios, amén. Es que yo vengo con el gozo de Cristo a la casa de Dios y yo amo el predicar la palabra del Señor. Entonces, fíjese que este señor de 42 años pesaba 386 kilos, que es aproximadamente 850 libras. ¿Usted entiende? 850 libras. Entonces, él había desarrollado ya múltiples enfermedades, llevaba 2 años de no poderse levantar de su cama y con una celulitis en sus piernas. Las mujeres sabemos mucho de ese asunto, ¿verdad? Que no nos agrada tener, por no tener movilidad, tener toda esa grasa dentro de su piel, que ya la piel no podía retener la celulitis y habían fluidos. Cada pierna era una cosa exagerada. Pero él tenía que viajar a otro estado, porque esto es en Estados Unidos, porque ahí él tenía que encontrarse con el único doctor en todo el mundo que podría ayudarlo. Entonces él es muy famoso porque él trabaja con este tipo de enfermedad, porque esto es una enfermedad. Pero él venía con mucho dolor en su alma y su corazón por ciertas situaciones que habían impactado su vida desde la niñez. Y eso que había impactado su vida desde la niñez, el rompimiento del matrimonio de sus padres, el que al final su mamá muere, el día que está enterrando a su mamá, ese día se incendia la casa. Entonces él había sido impactado por todo eso y él había desarrollado el hábito de comer y lo había llevado a esto.
Entonces no tenía dinero para ser trasladado hacia ese lugar. Pero su padre, por amor, refinanció su casa y con el dinerito que le dieron, se lo entrega al hijo para que haga un viaje de 14 horas y pueda encontrarse con este médico y empiece un tratamiento. Llega el momento con todo el dolor, porque él no podía ni mover, sus piernas no se las podían tocar porque ya la piel, casi que la primera capa de la piel estaba deshecha totalmente. Entonces era un dolor insoportable, pero en medio de todo eso rompen la puerta de la casa. La cosa es que se lo llevan en una ambulancia. Al llegar lo atiende el médico y el médico le empieza a explicar que el primero que tiene que poner de su parte para salir de esto es él, porque si él, después de haberlo evaluado, no pone de su parte, en 2 meses él va a morir. Entonces el doctor, para poderlo apoyar, para que él aprendiera a llevar una dieta sana y equilibrada, viene y lo hospitaliza y le dice: por 1 mes vas a estar en el hospital, tratando el médico de poner todo de su parte para que él fuera ayudado, con todos los cuidados médicos, para que tú aprendas a comer solo las calorías que vas a necesitar para empezar a perder kilos, y al llegar a cierto peso te voy a operar para que entonces ya tu cuerpo empiece de nuevo a trabajar, a funcionar y tú puedas llegar a tener una salud, una buena salud. Bueno, lo tiene todo el mes, todo es un éxito, él tiene que regresar, no puede irse hasta su casa porque es demasiado lejos, hay que invertir en un apartamento con su esposa y su hija. La cosa es que la hija, una señorita como unos 18 años, la sacaron de estudiar para poder cuidar al papá. O sea, toda la familia estaba metida en este problema tan doloroso. No se lo voy a contar así todo, pero lo que le quiero decir es que cuando ya está en casa, lo que el médico le dice es: lo único que tienes que hacer es hacer ejercicio con las extremidades superiores, que es lo que puedes mover durante varias veces en el día, y vas a ingerir 1200 calorías al día en 3 tiempos de comida. Era algo totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado a comer, porque él se desayunaba 6 huevos, 6 tortas de carne de cerdo, más etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa tremenda. Entonces era poco y era sano, pero él no lo logra. Empieza a ceder con este gustito, con aquel gustito, con el otro, y cuando le llega el tiempo de ir al médico, viene el médico, desde que lo mira, él sabe que no bajó de peso, que algo anduvo mal, y él se empieza a negar. Él empieza a decir que las cosas las hizo bien y que solo 2 o 3 veces él se salió de donde tenía que permanecer para bajar la dieta, para bajar de peso. Entonces el médico le habla seriamente y le dice, en un chapín le dijo: yo no estoy jugando ni perdiendo mi tiempo, solo que él se lo dijo de otra manera, pero sí molesto. Entonces empieza a hablar con ellos como familia, porque el problema es que cuando hay una situación así de enfermedad a ese nivel, toda la familia es contaminada, es lastimada, se involucra. La cuestión es que él, muy molesto, le echa la culpa al médico. Y uno oyéndolo, y uno dice: ¿cómo es posible? Pues si el médico, yo he visto que lo quiere ayudar, porque él se niega a aceptar su responsabilidad. ¿Usted entiende lo que nos está empezando a hablar el Señor? Entonces le dice: te voy a dar una oportunidad más. Se la da. La vuelve a perder, hermano amado, porque en lugar de bajar, sube como 30 kilos más de donde estaba. Y todavía molesto el hombre con el médico, dice: no le contesté porque no lo quiero perder, pero me molesta porque yo he puesto de mi parte. ¿Quién tenía ahí la culpa? ¿El médico o él? Claro que él, hermano amado. El desenlace casi estamos seguros que fue de muerte, porque el médico ya le había dicho: te quedan 2 meses, porque ya había infartado la primera vez. Ya sus órganos, imagínense, cada pierna así, su grosor era de 3 metros. 3 metros de grosor. O sea, una persona muy mal. Ahora, ¿por qué yo le cuento esto, hermano? Porque resulta que muchas veces nosotros nos topamos con situaciones similares en nuestra vida espiritual y también física. Nosotros venimos al médico de médicos, que es el Señor Jesucristo, y Él dejó un libro donde están todas las
dietas, por decirle así, que pueden sanarnos el cuerpo y el alma. Aquí está todo, cómo nosotros podemos salir de cualquier situación nefasta en la vida y poder avanzar y ser felices y cumplir el propósito por el cual el Señor nos puso en la tierra. Pero hay personas, y sobre todo en esta época, que llegan al Señor como este hombre buscando ayuda, pero no quieren pagar el precio de la consecuencia de las decisiones que se tomaron. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo? Entonces, cuando pareciera que Dios no responde, le ponemos la culpa al Señor, se le culpa a Él, y resulta que mucha de esta gente anda vagabundeando de nuevo en el mundo porque sienten que Dios no respondió. Pero Dios siempre responde, porque el hombre falla, Dios no. Amén. El hombre falla, Dios no. Dios tiene tiempo para cada cosa, y muchas veces lo que estamos viviendo es la consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. No podemos culpar a Dios de nada de lo que nos ha sucedido en la vida, porque hay situaciones que nos vienen también con un propósito eterno, y nosotros tenemos que aprender a través de la palabra cuál es la voluntad del Señor, por qué nos están sucediendo las cosas. Entonces, Dios está cansado de la apariencia. Es importante comprender que Dios en realidad está con la intención de darnos una vida, y una vida en abundancia. Amén. Pregúntese usted ahí adentro y diga: ¿estoy viviendo la vida en abundancia que Jesucristo me prometió? ¿O hay ciertas situaciones que no he afrontado delante de Él con humildad y me he sometido para que Él las transforme? Hermanos, todos los que estamos acá necesitamos la medicina de Dios. Amén. ¿Sí? Mira al de su lado y dígale: todos necesitamos la medicina de Dios. Dígaselo con convicción: todos necesitamos la medicina de Dios. Ahora, para implantar una verdad, primero tenemos que desechar la mentira. Entonces, Dios quiere implantar una verdad, pero muchas veces nosotros traemos un disquete que, creyendo que todo lo que traemos dentro es verdad, es justo, está bien hecho, porque hasta sentimos que nosotros no nos equivocamos. Es necesario que a la luz de la palabra hoy nos examinemos y nos demos cuenta cómo estamos, para poder desechar lo que no es y atraer lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Ay, qué triste eso, amén. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Sí, hermano. Es necesario. Imagínense, este hombre le están dando la oportunidad de vivir, y así nos pasa hay veces a nosotros. Dios nos está dando la oportunidad de vivir, y de vivir en abundancia. Y este hombre, sabiendo perfectamente que el médico le dice, después de haberlo evaluado: si tú no haces como yo te estoy diciendo, en 2 meses vas a morir. Y aún así él insistió en no hacer las cosas como el médico le estaba diciendo. Vamos a ir y vamos a leer sobre el verdadero ayuno. Amén. El verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno, hermano amado? Isaías 58 del 1 al 5 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen ayunamos. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí
que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Israel estaba en una situación difícil, y para poder entender este tema tenemos que iniciar por acá. No puedo explicar yo el versículo que leímos, el principal, si primero no desglosamos lo que está antes y entendemos qué estaba sucediendo con este pueblo, con el pueblo de Dios en ese momento. A quien Dios le está hablando y le está diciendo que suelte esta palabra es al profeta Isaías. Y me llama mi atención porque empieza diciendo, clama a voz en cuello. ¿Qué le está diciendo en una palabra? Amén, pastor. Grita, eso le está diciendo, clama a voz en cuello. Le está diciendo, grita, eso es lo que le está diciendo. No te detengas, alza tu voz como trompeta. Le está diciendo de nuevo, ¿qué le está diciendo? Grita. ¿Qué le está diciendo, hermano? Grita. Es importante que iniciemos por ahí, porque si iniciamos por ahí, lo demás nos va a saber a miel, porque sabe algo. El amor de Dios le está diciendo a Isaías, grita. Tal vez así me entienden. Isaías, mi pueblo se está diluyendo en un gran error, creyendo que está haciendo bien cuando que lo que está haciendo es mal. Que cree que lleva su vida recta delante de mí, pero en realidad su vida está torcida. Yo sé el final, Isaías, y ellos continúan por donde va. Por eso, Isaías, por amor a mi pueblo, hoy yo te digo, grita, Isaías, háblales, diles, Isaías, háblales a tiempo. Esto es una alerta de parte de Dios, amén. Entonces, cuando entendemos ese amor de Dios, que muchas veces ese amor trata de la misma manera con mi vida, no sé si con la suya, pero con la mía sí. Cuando yo me estoy yendo por donde no es, entonces el Señor me grita, el Espíritu Santo me habla de un sinnúmero de maneras, personas, situaciones diarias. El Señor me está hablando, ¿por qué? Porque Él con lazos de amor me está trayendo de nuevo a Él. Entonces yo puedo ver que desde el inicio de esta cita se puede ver a través del Espíritu Santo el amor que Dios tiene por la vida de su pueblo, y en este día por su vida y por la mía. Amén. Entonces tenemos que entender esto. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Israel estaba dividido en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Pero en realidad era un pueblo nada más para Dios. Pero como lamentablemente dentro del pueblo de Dios muchas veces hay divisiones, empecemos por ahí. Desde ahí había problema, desde ahí había pecado, porque Dios sacó a un pueblo de Egipto y lo llevó para entrarlo, para ingresarlo a la tierra prometida, no dos, sino uno. Se recuerda cuando nosotros miramos la historia de Israel, era uno, pero ellos en medio de sus contiendas y tantas situaciones, resultó que de un pueblo se hicieron dos, y ahí andaban mal. Entonces tenemos que entender por qué Dios le está hablando de esta manera a Israel. Ahora, aunque fueran dos pueblos, de todos modos, los dos pueblos estaban sumergidos en pecado. Los dos pueblos estaban bajo la corrupción social, la corrupción política de esa época. Había corrupción en el corazón de este pueblo. Había injusticia social en medio de Israel. Había depravación moral en medio del pueblo de Israel. Ellos creían que en secreto, pero como Dios todo lo ve. Y Él dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, sea bueno o sea malo, hermano amado. Entonces resulta que por eso es que el Señor viene y le advierte al pueblo de Judá. Y le está advirtiendo porque viene un juicio.
Le está diciendo, viene un juicio para ustedes si no se detienen. Eso es una alerta de parte de Dios para este pueblo. Ahora, cuando nosotros leemos Isaías 1 del 2 al 4, nos podemos dar cuenta que Isaías desde el inicio Dios lo empieza a usar para hablarle al pueblo de Israel. Y cuando nosotros vamos a ese capítulo, al capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías empieza desde el inicio, empieza redarguyendo y empieza hablando. Uno de los mensajes preciosos de la palabra de Dios es cuando Dios nos alerta a tiempo, hermano amado. Y cuando el pueblo de Dios escucha el alerta de Dios, que Dios está hablando. El pueblo de Israel no fue así. Es tremendo que Jehová venga y yo le decía: Señor, yo sé que en ningún momento tú viniste y dijiste estas palabras tan duras para el oído, Señor de gloria, porque estabas molesto como para destruir al pueblo. Más bien el corazón de Dios estaba latiendo de amor, anhelaba que su pueblo le escuchara. Entonces no es en el versículo 5 donde nosotros miramos que por primera vez Dios le habla a este pueblo. No, desde el capítulo 1, desde que empieza Isaías su ministerio, empieza a hablarle a este pueblo y le dice que el buey conoce a su señor. ¿Qué le estaba diciendo? Papito, Israel, por el amor de Dios. Es que le estaba hablando claro y le decía: para más los animales son más entendidos que tú. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? La verdad que es, ¿verdad, hermano Herbert? Que eso, yo eso entiendo. Ajá. Porque habla del asno y habla del buey. Y dice que aquellos dos bien entienden que es su amo y ahí van atrás. Y les dicen: ¿y usted, pueblo de Israel? Hijos depravados. Yo créame, hermano, que cuando yo leí esta palabra, usted sabe que cada año de alguna manera Dios me pone a hablar sobre el ayuno, pero no la cachetea que me pegó y el Señor fue tremenda con esta palabra, pero la amo porque sé que Dios me está hablando a tiempo, amén, y que tengo que permitir que mi corazón sea escudriñado. Entonces dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo Israel, se volvieron atrás. Diga, se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Hermano, no se necesita solamente de dejar de congregarnos. Muchas veces nos podemos estar congregando y ya estamos más para atrás que para adelante. ¿Sí o no, hermano? Yo sé, yo entiendo que le estoy hablando a santos. Yo entiendo. Yo sé que le estoy hablando a gente madura y entiende lo que el Señor nos está hablando en su espíritu. Pero la palabra del Señor no puede ser burlada. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, por más que el profeta insistía en hablarles, por más que antes de el juicio total hubieron advertencias con ciertas persecuciones hacia el pueblo cerró su corazón. No hay cosa más lamentable y triste que una persona ya haya salido de la cobertura de Dios y que cuando se le hable no lo entienda y crea que está bien con Dios. El pecado cierra el corazón. El pecado nos vuelve ciegos. El pecado nos vuelve sordos espirituales. El pecado, hermano amado, nos hace culpar a otro de nuestras propias decisiones. Y yo lo miraba en ese programa, este señor gordito, él bien molesto con su esposa, la mujer que llegaba y limpiaba aquellos gajos de carne que caían uno sobre el otro,
meter la mano ahí es una cosa tremenda. Y ella no vivía día y noche cuidándolo, pero él culpaba al médico, culpaba a otros. Porque el pecado, hermano, así, eso es lo que hace el pecado. Entonces, fíjese que llegó el día en que lo que el Señor había dicho se dio. Isaías 39 del 6 al 7 dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué yo leo estos detalles antes de entrar en el tema general, hermano? Porque no he empezado a predicar todavía, le cuento. O sea, ¿verdad? Pídale a Dios que mañana sus hijos se levanten temprano, hermano. Amén. Pero recuérdese que cuando era fiestero, hasta pagaba porque tocaran otra más. ¿Verdad? Y hasta que cerraban la marimba, se tiraba los zapatos aquí atrás. ¿Se acuerda, hermana? Los tacones, ajá. Y ahí iba descalza con los pies casi llagados, pero quería que hasta el final. No, pero en la casa de Dios tenemos tiempo, hermana, por Dios, ya es tarde. Nos despertamos, ¿verdad? Como que nos sentimos algunos identificados, porque yo también así lo hacía, hermana Blancadina, no solo usted. Amén. Ahora, ¿por qué esta entrada al tema del Señor? Porque es la condición espiritual en la cual se encuentra este mundo, como estaba el pueblo de Judá. Porque es la condición espiritual de mucho cristiano. Es la condición espiritual, renegando por todo con Dios. Y entramos al ayuno con un listado de: necesito que me hagas esto, no, si solo falta que lo mandemos a la despensa. Ajá. Sí, solo eso falta. Y necesito también tomates, ¿Ah? Si solo eso falta con Dios, hermano amado. Somos tan atrevidos, tan osados. Pero el ayuno no se trata de sacar yo solamente mi listado. El ayuno es algo mucho más profundo, hermano amado. Que Dios va a responder a su listado. Él va a hacer lo inimaginable, como decía el domingo. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder. Amén. Claro que Dios lo va a hacer. Pero Él primero quiere tratar con nuestro ser interior cuando estamos en ayuno, hermano amado. Ahora, Jehová ordenó a Isaías anunciar su pecado a gritos porque ellos no se daban cuenta de ese pecado, sino que creían estar cumpliendo con las exigencias de Dios para recibir su bendición. Ahora, nosotros tenemos que entrar a la palabra y escudriñarla para no caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. Porque ninguno de nosotros queremos ser hijos, ¿qué dijo el Señor? Depravados, ninguno. Sí, por eso es que estamos congregándonos, porque nosotros queremos salir de toda depravación que teníamos antes, ¿sí o no? Queremos ser transformados. Entonces, por eso es necesario ver al pueblo de Israel para no caer en estas situaciones. El pecado de Judá era que tranquilizaban su conciencia con el ayuno. ¿Te entiendes? O sea, ellos ayunaban, pero era porque ellos estaban siendo redarguidos por dentro. Entonces, ayunaban religiosamente para aplacar un poco la conciencia, porque la conciencia les gritaba: cambia de rumbo, cambia de dirección. Entonces, el Señor en su misericordia está actuando, pero el corazón ya está tan pesado, ya está tan cerrado, porque ¿sabe algo? Alguien me preguntaba, me hizo esta pregunta, y yo de veras le bendigo a esa persona porque estoy viendo que Dios está haciendo algo poderoso en esta persona. Pero me decía, fue muy, muy sincera esta persona, y me decía: ¿qué pasa? ¿Por qué yo antes, en mi comunión con Dios, cuando yo me metía con Él, yo miraba como que me pasaban escenas con mis ojos cerrados? No sabía que se llamaban visiones, pero me decía lindas, preciosas, cosas que Dios me mostraba. ¿Y por qué hoy, cuando agarro la Biblia, la tengo que leer varias veces porque no la entiendo? Aparte de tomar su crol, hermano. Aleluya, gloria a Dios.
es porque el pecado cierra la mente y cierra el corazón. Hay veces estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios y el Espíritu Santo primero se contrista cuando Él dice vaya por ahí y nosotros agarramos por donde no es. Inmediatamente cuando Dios se contrista, se entristece, porque el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, se entristece, está triste por dentro. Pero cuando Él insiste en estar redarguyendo, porque el único que redarguye de pecado se llama Espíritu Santo. Amén. No hay nadie más en todo el universo que pueda convencer de pecado a un humano. Qué duros somos de corazón. Tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Entonces primero se entristece y luego se apaga. Y cuando se apaga, se apagó. Entonces el pueblo de Israel estaba en este asunto. Se había apagado el Espíritu Santo dentro de ellos. El ayuno debe de hacerse, para quienes anotan, con un propósito claro, en primer lugar. No solo porque es que en la iglesia tenemos la tradición de que todos los eneros ayunamos. No, hermano, andamos mal. No es porque todos lo hacen, es porque yo tengo que estar consciente cuál es el propósito por el cual yo inicié a ayunar. No es tampoco el ayuno, no se hace tampoco solo de 21 días y en enero. No, tenemos que desarrollar disciplina de ayuno y oración. Amén. No es solamente un ayuno proclamado como el que estamos haciendo, que como iglesia todos sabemos que estamos en el asunto. No, hay ayuno personal donde nadie sabe que yo estoy ayunando, solo Dios. Amén. Esto nosotros lo tenemos que entender. Entonces el ayuno debe hacerse con un propósito claro, definido y alineado a la voluntad de Dios. Amén. Porque si se da cuenta, el Señor dice, ayunan por contiendas, porque habían pleitos entre los judíos y cuando iban a ir a corte, entonces ellos ayunaban para poder ganar y no perder, pero estaban ellos caminando bajo la voluntad de Dios. Era justo lo que estaban pidiendo, en realidad su vida estaba íntegra delante de Él, porque se puede hacer siempre y cuando yo sepa en mi espíritu que yo estoy alineada a la voluntad de Dios. Amén. Bien. Ahora, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que en el proceso del ayuno muera el hombre carnal y se manifieste el hombre espiritual. Fíjese, que muera en el ayuno, en estos 21 días, tienen que morir muchas cosas en mi vida. Tienen que morir muchas cosas en su vida. No podemos salir igual. No debemos salir igual. No es posible, hermano. Es que cuando uno inicia le pueden ir pasando cositas, pero hay quienes aquí ya llevamos tiempo en esto con enseñanza de parte del Señor y tendremos que haber adquirido cierta madurez en Dios para hacer las cosas. Y el Señor decía, porque ayunan por su propio gusto, pues. El verdadero ayuno nos sensibiliza para escuchar a Dios. Cuando en realidad estamos sometidos a Dios en el ayuno, vamos a escuchar a Dios. Y qué indispensable es escuchar a Dios. ¿Sí o no? ¿No le pasa a usted? Porque a mí me ha pasado que hay veces uno no sabe por dónde ir, porque tenemos ciertas opciones y parecen buenas. Necesitamos escuchar a Dios para saber por dónde ir, para saber qué es lo que nos pasa. Entonces Isaías 58:6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ahorita empiezo a predicar.
Gloria a Dios. Ahora bien, en este versículo nosotros vamos a encontrar 4 cosas esenciales que honran el ayuno, que tenemos que saber nosotros, entenderlas en nuestro espíritu, practicarlas para entender en realidad de qué se trata el verdadero ayuno. El ayuno que cambia vidas, el ayuno que cambia corazones. ¿Quiénes de los que estamos acá anhelamos que Dios nos renueve? Amén. Que Dios nos restaure. Pues esto nos va a ayudar a entenderlo, hermano amado. Ahora, empezamos desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué es? Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Puedo bajar y preguntarles? ¿Hay alguien que me diga qué es desatar las ligaduras de impiedad? ¿Sabe, hermano? Lo primero que nosotros debemos de confrontar cuando iniciamos un ayuno es que tenemos que ver el pecado que todavía nos ata en nuestro interior. El verdadero ayuno es cuando lo primero que yo hago es desatar, soltarme de aquello que yo estoy haciendo, que en mi interior el Espíritu Santo me ha redarguido y me ha dicho que no es correcto delante de Dios. Que la manera en que yo me estoy comportando, la actitud que yo estoy tomando, lo que yo estoy haciendo no va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si no empezamos nosotros a desatarnos de las ligaduras de impiedad, entonces resulta que lo único que yo estoy haciendo es dieta. Y estamos tan mal porque como no andamos en el Espíritu, unos bajan 10 libras, unos 5, otros 3, otros 2 y yo subí 15 en el ayuno. Ando tan en la carne que comí papa, yuca, platos de raíz ambins todos los días y aquellas cantidades de comida que yo estaba siempre cuidando de que este cuerpo estuviera bien, pero no cuidé del espíritu, que es lo que tiene hambre de Dios. Entonces, eso significa desatar las ligaduras de impiedad. Santiago 1, del 12 al 15 dice: dichoso quien resiste la prueba, pues una vez acrisolado recibirá como corona la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Nadie acosado por la tentación tiene derecho a decir: es Dios quien me pone en trance de caer. Dios está fuera del alcance del mal y Él tampoco instiga a nadie al mal. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da a luz el pecado, y este, una vez cometido, origina la muerte. Hay veces decimos: pero ¿por qué todo me sale mal? Es que Dios se olvidó de mí. Hermano amado, no, mirémonos a través de la luz de la palabra. Vayamos con el Señor humildemente y en realidad entendamos lo que está diciendo la palabra del Señor. Mira, hermano, el pecado nace en el corazón del ser humano, pero ni culpa del diablo es, porque él es el que llega con la tentación. De nosotros depende abrir la puerta, y de ahí lo arrastramos de aquí para allá, lo reprendemos, pero si nosotros no queremos soltarnos del pecado, y entonces podríamos venir y decir: Señor, pero este mensaje como que no es para nosotros, somos la iglesia, Señor amado, hermano amado. Pero sabe una cosa, dice la palabra del Señor, que mayor condenación hay que
para aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. O sea, el no hacer lo bueno es pecado. Es pecado. Entonces indaguemos qué hemos dejado de hacer, que es necesario que hagamos, porque la palabra del Señor lo dice. Amén. Porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces, las ligaduras de impiedad que determinan por enredarnos y quitarnos. Cuando hay algo en lo cual nosotros estamos cayendo que sabemos perfectamente que no lo estamos haciendo bien o que lo deberíamos de hacer porque es lo agradable delante de Dios y lo hemos dejado de hacer, nosotros entonces resulta que al estar ligados estamos enredados y se nos está quitando la bendición del Señor. Porque yo mismo no puedo entender dónde está la bendición de Dios porque estoy cegado, hermano amado. Indaguemos en nuestro corazón, hermano amado, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y hermano, yo temblaba cuando yo estudiaba porque yo tengo que vivir esta palabra antes de poderla predicar, hermano amado. Entonces yo temblaba porque hay una parte de este mensaje que le fue dada a mi esposo, él era el que iba a predicar. Pero esta parte de redarguirnos el Señor fue la otra parte que el Señor me dio a mí. Ya unimos el mensaje que hoy estoy yo predicando para la gloria de Dios. Y alabo a Cristo, le agradezco a mi Rey. ¿Sabe por qué? Porque cuántas cosas yo fui guardada por ponerle atención a los consejos de mi padre y de mi madre. Porque muchas veces ellos venían a tiempo y me decían, no es así, esto no es por ahí, en mi niñez y en mi adolescencia. Que yo sé que si me hubiera revelado me hubiera ido mal. Lo mismo es con nuestro Padre Celestial. Lo que Él nos está diciendo es aquello que tú sabes que no está bien, no lo sigas haciendo, dice el Señor. Dice que nos enredamos y nos quita. Soltar las cargas de opresión. Diga, soltar las cargas de opresión. Santo Dios. Qué duro es estar en un lugar donde hay opresión, hermano, por Dios. De uno depende si la opresión lo consume o uno desecha la opresión. Pero yo he decidido desechar la opresión en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero muchas veces como humana me ha tocado que vienen opresiones hay veces a nuestra vida, ¿sí o no? Situaciones que vienen que nos cargan. Entonces soltar las cargas de opresión. O sea que si la primera cosa era desatar, ahora es soltar. Diga soltar. Soltar, hermano amado. Soltar. Lo primero era desatarnos de las ligaduras de impiedad. Yo estoy segura que Dios me está hablando a mí. Amén. Y tenemos que empezar por eso, hermano amado. Miren, tenemos que empezar no como el gordito que le conté yo digo que se murió con 800 libras encima porque siempre estuvo culpando a los demás. No, Dios me está hablando a mí. Y mire, hermano, arregle la cara, hombre. Qué angustia la que usted tiene, por Dios. Hay unos aquí que qué barbaridad, no, hermano. Estamos en la casa del Señor, amén. Gocémonos y alegrémonos porque este mensaje es de vida. Soltar las ligaduras de opresión. Opresión, rat-sat. Así aparece la palabra en su original. Diga rat-sat. Ajá. ¿Y quiere decir? Ay, no le oí, estoy sorda. ¿Qué quiere decir? Ay, partir en pedazos. Eso quiere decir opresión. Partir en pedazos. Hermano amado, las razones por las que no podemos ordenar nuestro caminar espiritual de la manera correcta es debido a la opresión. Porque parte en pedazos
nuestras emociones, nuestros pensamientos y no nos permiten ver a Dios. Estoy triste porque me pasó esto, porque me pasó aquello, porque me pasó lo otro, porque no sé qué. Estoy triste, te está despedazando el alma. Cuando que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, Él no está triste. Entonces, ¿en qué quedamos al final? ¿Cómo vamos a vivir? Hermano, desechemos todo aquello que nos ata el corazón. Si es tristeza, si es angustia, lo que sea, pongámoslo en las manos de Dios. Yo digo que David bien tuvo la oportunidad de estar oprimido como el resto del pueblo de Israel con todo y su rey Saúl. Porque dice que hasta las canillas les temblaban del miedo, porque llegaba aquel gigantón y los oprimía. Los voy a matar. Y mire, tan cegados estaban los ingratos que no se daban cuenta que ya tenía 40 días con la misma cosa y no lo hacía. Si hay gente que es muy grande, pero así es de cobarde. Y este era uno de esos. ¿Por qué? Porque el león, el diablo anda como león rugiente, como león, pero no es león. Amén. Entonces, soltemos hoy las ataduras de opresión que lo ha estado oprimiendo, que no le permite disfrutar de la salvación de Cristo plenamente. ¿Cuál es el imposible del cual usted dice es que no todos son felices? Aleluya, solo falta que pide el mariachi. Y pegue en la mesa y diga, tráiganme otras, y solo eso nos falta. Hay veces, hermano amado, estamos tan oprimidos que solo quisiéramos escuchar ranchera de. Se le vinieron un montón de nombres ahorita, en lugar de poner alabanza y cantar y adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor esta noche nos está diciendo, en el ayuno, suelta todas esas ligaduras de opresión, suéltalas, dice el Señor. Como falta de nuestra confianza en las promesas de Dios, nosotros vivimos oprimidos. Porque hay veces no confiamos en Dios, que Dios tiene el control. Dios tiene el control. No podemos vivir toda una vida bajo un manto de luto por las pérdidas que hemos tenido. Y no solo digo pérdidas por muerte física de algún familiar, sino estoy hablando de diferentes, el trabajo que perdió, la amistad, es que era mi mejor amigo y me falló. Yo nunca pensé que ella me fallara, nunca más voy a confiar en nadie. Y entonces cuando entra a la iglesia entra trompuda con todo el mundo y nadie más le falló. Pero ¿qué nos pasa? Dígale el que tiene a la par, pero ¿qué nos pasa? Dígale. Soltemos el luto y gocémonos en el Señor. Amén. Si Cristo nunca le ha fallado y nunca le va a fallar, hermano. No, eso no le alegra. Vaya pues, y como no le falla el Señor, le va a venir la Juanita otra vez de amiga. Tal vez eso lo alegra. Amén. Cristo no le ha fallado y nunca le fallará, iglesia amada. No. Amén. Entonces, ¿por qué la opresión? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Mire, solo con estar hablando de esta manera ya hay algunos que se les empezó a componer la cara. ¿Será que el rico? Aleluya. Y así como, bueno, así está la cosa. Sí, así está. Así está, hermano amado. Amén. La opresión se da al perder el enfoque de fe. Cuando nosotros empezamos a poner la mirada y creer que de esta, de otra, de aquella persona o a mi manera se van a resolver los asuntos, yo me vuelvo oprimido porque me doy cuenta que doy vuelta en el mismo círculo vicioso y cada vez me hundo más porque perdí el enfoque de depender de Dios. Pero si en el ayuno venimos con el Señor y le decimos, Señor, me duele esto, me duele aquello, me duele, aunque sea pura, como usted va a llegar como que es polvorosa delante del Señor.
porque no le pueden tocar, porque chilla. Hay veces uno está así, ¿verdad? Está tan oprimido, está tan cargado. Mire, hermano, cuando yo ya estaba casi en las últimas de la enfermedad, que ya era demasiado, ¿verdad? Mina, levante la mano, mamá. Mina me ayuda en casa. Ahí está Mina, amén. Y ella me decía, solo con verme el rostro me decía, amaneció mal, pasó mal la noche, ¿sí o no, mamita? No, hombre, si yo también soy carne y hueso igual que usted y tengo alma. Entonces se me notaba, yo luchaba porque no se me notara, pero se me notaba, yo estaba oprimida. Pero un día dije, yo soy hija, yo no puedo seguir así. Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi salud, Señor, haz por favor lo que tienes que hacer. Entonces, hermano amado, eso lo hice hace un año en el ayuno de 21 días de enero. Y hoy estoy más sana que nunca para la gloria de Dios, hermano, y gozosa, mire, gozosa. Y le dije al Señor, como de aquí a octubre, le dije, Señor, hoy úsame como tú quieras, porque este cuerpo ya empieza a agarrar fuerza, Señor. Y se la agarró en serio el Señor, que la secre sabe que ya no me da ni el tiempo. Es aquel jaleo que llaman aquí, que esto, que lo otro y que aquello, pero me estoy deleitando en el Cristo de la gloria, amén. Entonces, soltemos la ligadura de opresión, ¿sí o no? ¿Lo vamos a hacer? El verdadero ayuno aquieta nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. ¿Qué aquieta? Nuestros pensamientos. Diga pensamientos, emociones y sentimientos. Amén. Pensamientos, emociones y sentimientos. El Señor viene y lo aplaca, porque hay veces estamos muy abatidos en el alma. Y así estuvo David. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Verdad que hay veces uno se siente atormentado? Uno no halla, uno siente que no puede ni respirar, ni pensar bien, ni tomar las mejores decisiones. Y ay, si le hablan un poco recio ese día, se desploma. ¿Por qué? Porque andamos con las emociones muy al límite, hermano. Pero cuando ayunamos de esta manera y dejamos todas nuestras cargas a los pies de Cristo Jesús, hermano amado, eso es maravilloso, porque todo eso desaparece para la gloria del Señor. Y entonces nuestros pensamientos, emociones y sentimientos van a estar sanos para la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, un ayuno que no busca respuestas en la palabra de Dios, en realidad es haber aguantado hambre sin sentido. Si nosotros todo lo que estamos hablando esta noche no lo vamos a poner en práctica, hermano, vamos a buscar la palabra, vamos a buscar intimidad con Dios, no estamos haciendo nada, porque el Señor quiere que suceda todo esto en nuestras vidas. Isaías 55 del 8 al 10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. ¿Quién lo recibe? Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles del campo aplaudirán. Porque cuando nosotros andamos con gozo y con paz, hasta la naturaleza lo agradece. Porque cuando andamos oprimidos, llega el perrito moviendo la cola y estamos tan oprimidos que le dejamos ir una patada por un lado porque nosotros andamos oprimidos. Amén. Pero cuando nosotros nos soltamos de esas ligaduras, hermano, cuando permitimos que la palabra caiga en nuestra vida y la palabra dé fruto, hermano, cuando somos obedientes y ponemos todas las cosas delante del Señor, todo cambia. Desde que cambia nuestro interior, cambia nuestro exterior. Todo lo miramos bien, todo lo miramos agradable, a todo le hallamos solución para la gloria del Señor. Amén. Dejar libre a los quebrantados.
¿qué será dejar libre a los quebrantados? Yo siempre lo había visto hacia afuera, pero hoy lo estoy viendo hacia adentro. Escuche, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, con este ayuno vamos a guardar nuestro corazón físico, porque todo el colesterol que le metimos a nuestras venas en diciembre con los tamales, con los pavos, con etcétera, va a salir en el nombre de Jesús. Pero no puede ser que solo el corazón físico reciba sanidad. Dios quiere que tu corazón interior esté sano para la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué significa el dejar libre a los quebrantados? Para empezar, tenemos que tener cuidado de lo que guardamos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que ha estado guardando usted en su corazón? Hay veces nuestro corazón espiritual está igual como aquel cuartito donde no dejamos que entre el pastor cuando llega de visita, porque ahí están todo el montón de trebejos viejos que ya jamás los vamos a sacar ni los vamos a usar, pero yo no entiendo por qué los guardamos. ¿Verdad que sí? Ajá. El esposo anhelando comer en un buen plato, no, allá está guardada la vajilla porque hasta que venga un invitado especial, y aquel pobre con el plato todo quebrado. Y así guardamos cosas, hay veces en nuestro corazón, y el Señor no quiere que guardemos cosas en nuestro corazón. Debemos tener cuidado de las cosas que guardamos o escondemos dentro de nuestro corazón. Una de esas cosas que lastiman nuestra vida y que se convierte en un cáncer emocional y nos provoca adormecimiento espiritual, de lo cual tenemos que empezar a hablar, es el rencor. Diga rencor. Ahora mire al de la par y dígale: ¿tú sabes qué es el rencor? Pues eso es. Amén. Entonces es el rencor, hermano, que llevamos dentro muchas veces por personas que nos hicieron daño. Es que no puedes, que si usted supiera, pastora, lo que me hizo, es que pastora, que aquí, que allá, ay, eso se llama cáncer emocional. Y hay gente que hace su vida miserable y hace la vida miserable de los que están a su alrededor porque anidan en su corazón rencor. Y tenemos que tener, ¿quién fue el valiente? Aleluya, gloria a Dios. Sí, porque te bendigo, hijo, ¿oíste? Amén. Entonces, los quebrantados que menciona la palabra de Dios son los deudores, que dice también la Biblia. Y los deudores eran esclavos, personas que quedaban esclavas con otras personas porque les debían dinero. Y como no podían pagar en aquella época, los agarraban de esclavos y los trataban mal y los humillaban. Entonces, eso son los quebrantados. Eran los acreedores. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues no sé, pero vamos a entenderlo. ¿Quiere saber qué tiene que ver esto con nosotros? Amén. Todas las personas que nos han causado dolor, de alguna manera son nuestros deudores. Amén. Y casi todos los humanos en algún momento de nuestra vida, alguien nos causa dolor, tristeza, angustia, desaliento, ¿sí o no, hermano? Decepción, ¿sí o no? De veras que sí, ¿verdad? Nos decepcionan porque uno siente que esa persona sí. Lo que no nos ponemos a pensar en ese momento es que él es humano y yo soy humana, y por ser humanos no somos perfectos. Amén. No podemos pedir perfección de otra persona si nosotros no la podemos dar. Por humanos es que nos fallamos muchas veces. No es lo correcto delante de Dios, pero tenemos que verlo desde esa perspectiva para estar sanos. Ahora, estos acreedores, estas personas que hay veces nos causan dolor interior, vienen a ser para nosotros personas que mantenemos secuestradas en nuestro
corazón. En cuanto nosotros miramos que apunta por allá aquella persona, yo miro cómo me tiro carros, tuk-tuk, motos, cuantas cosas, pero yo quiero huir porque yo siento que se me revuelve el estómago cuando lo miro. Y para no pecar. Ay, Señor Jesús, de seguro esta palabra era para alguien que no vino. Aleluya, gloria a Dios. Los hemos secuestrado con nuestra falta de perdón. El daño se hizo hace muchos años atrás, pero la persona sigue con eso en su interior. Eso no está bien. Tenemos que soltar los quebrantados de corazón. Amén. Y esos quebrantados muchas veces también venimos a ser nosotros que nos volvemos víctimas por no querer perdonar. Hay asuntos sin resolver en nuestro mundo emocional. Liberarlos es alcanzar libertad, y vivir en libertad es el resultado del verdadero ayuno. ¿Qué lo resumimos? Si vamos a ayunar, hermano amado, todas las demás cosas que podamos pedir además de lo que estoy hablando hoy son añadiduras. Amén. Pero lo primero que tenemos que resolver es estos 4 asuntos de los que el Señor nos está hablando. Ir con el Señor, no poder ser soberbios y decir a saber para quién fue el mensaje, porque no sabemos si Dios nos está hablando también a tiempo o fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no nos ha sucedido, pero nos puede suceder más adelante. Entonces vamos a saber cómo actuar ante estas circunstancias. Amén, porque Dios ya nos está preparando. Cuando nosotros no perdonamos, somos cautivos. Amén. Somos cautivos. Tenemos que perdonar. Diga, yo tengo que perdonar. Yo voy a perdonar. Yo decido perdonar en el nombre de Jesús. Piensa en esa persona. Piensa en esa persona. El perdonar no es algo emocional, es una decisión de ser obediente delante del Señor, porque mientras no perdonemos vamos a ser cautivos de la otra persona y vamos a mantener a la otra persona cautiva en nuestro corazón. Por eso el Señor quiere que hagamos el verdadero ayuno. Lucas 12, 58 al 51 al 59 dice: si tu adversario te demanda ante las autoridades, esfuérzate por llegar a un acuerdo con él mientras pueda hacerlo. No sea que te entregue al juez y el juez a los guardias y los guardias te metan en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo de tu deuda. Es determinante que resolvamos esto. ¿De qué nos está hablando esta cita? Hermano amado, el enemigo se va a agarrar de ese rencor, de esa falta de perdón. Va a traer a los alguaciles sus demonios y va a estar atormentando tu vida. No vas a vivir, solo vas a existir, pero no vas a vivir. Tienes que perdonar en el nombre de Jesús. Porque lo mismo me dijo el Señor a mí, y tenemos que buscar, amén, porque es lamentable que estando en Cristo, hermano amado, alguien venga y diga, uno lo evangeliza y diga, es que lo único por lo que no voy a su iglesia es que porque tengo un pleito con la hermana tal o el hermano tal. Hermanos, aleluya, preciosos, yo sé que aquí no hay nadie, pero, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado y andar buscando, amén, y perdonar. Primero en secreto, llegará el día en que se haga en público, amén, y va a ser muy fácil hacerlo. Es un proceso, tampoco porque oyó este mensaje mañana se va quebrándose la cara y a la semana que le vuelve a encontrar a aquella que usted fue a decirle que la perdonaba, le encuentra y otro sentir lo mismo. No tiene eso, no tiene gracia. Tenemos que permitir que sea un proceso de parte del Señor de sanidad para nuestro corazón. Amén.
Romper todo yugo. 4. Estamos terminando. Romper todo yugo. ¿Qué significa romper todo yugo? Esto significa, la cuarta de las razones del por qué ayunar tiene que ver con las relaciones con las que hemos comprometido nuestro corazón. Puede ser una relación personal o un hábito no sano. Tenemos que tener cuidado, hermano, de tener yugos con personas que son inadecuadas, que en lugar de edificarnos nos van a destruir, ¿verdad? Fíjate vos que estoy pensando que voy a regresar al Señor Jesucristo y voy a regresar a mi iglesia. ¿Cómo vas a creer, papaito? Hasta le eche el brazo. Y peor a esa iglesia, no hombre, ¿cómo vos vas a pensar semejante cosa, papá? ¿En qué? ¿No te acordás lo que hizo? Te saliste por lo que te hizo no sé quién, te saliste por lo que... Hermano, rompamos yugos con personas inadecuadas que no nos edifican, que no nos valoran, hermano amado. Rompamos esos yugos de iniquidad, hermano amado. Lo que es y lo que no es, hermano. Dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esta persona que no camina según la voluntad de Dios o estamos de acuerdo con lo que el Señor nos está enseñando? Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción, hermano amado. Entonces el Señor quiere romper toda ligadura, porque en realidad esto es una atadura que nosotros mantenemos con otras personas que no nos edifican. Alejémonos de esas personas que no nos edifican. Si usted ya llevó el mensaje de Cristo y usted ha pasado con esa persona llevándole el mensaje de Cristo, pero usted se da cuenta que en lugar de que usted se acerque más a Dios, esas amistades lo que hacen es alejarlo de Dios. Hermano, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así dice la Biblia. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Eso quiere decir, sí, tenemos que relacionarnos con el que no tiene a Cristo y llevarle la palabra, pero no podemos entrelazar nuestro corazón con estas personas porque no tienen a Cristo en su corazón, hermano amado. Amén. Y muchas veces nos vamos a ver, al relacionarnos y enlazarnos con estas personas, nos vamos a ver que tenemos que estar con ellos en ciertas situaciones que no van de acuerdo al Señor, donde hacen cosas que ofenden a Dios, y estar cayendo en lo mismo, hermanos amados, no confiemos en nuestra propia prudencia porque nos pueden alejar del Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, Mateo 11, 29 al 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Y ligera mi carga. Este yugo sí es el que tenemos que tomar. Un yugo es cuando a dos bueyes se les pone un pedazo de madera y se les une para que vayan equilibrados, para poder trabajar y ser fructíferos. O sea, uno está atado al otro, aunque uno no quiera caminar, el otro lo va a arrastrar. ¿Me entiende? Entendemos en el espíritu lo que Dios nos está diciendo. Hermano, soltémonos del yugo con el mundo y mejor recibamos el yugo de estar caminando al lado de Cristo Jesús. Amén. No hay nada mejor que caminar al lado de Cristo Jesús. Haga de sus mejores amistades personas que amen a Dios sobre todas las cosas. Hay personas que están en Cristo y se alejan de aquel que cuando viene una murmuración redarguye y dice: cuidado, ¿por qué vas a hablar así? Eso no es de Dios. Y el que es chismoso y está en Cristo se empieza a alejar a veces de esa persona porque ay, qué pesada, cómo cae mal. Pero si es amigo del mundo, hermanos, cuidado, hermano amado, con la manera. Esto quiere decir el verdadero ayuno.
todo esto, vuelva a leer el capítulo 58 del Señor y vaya con Dios y haga sus anotaciones y dígale: Señor, yo de veras, Señor, este año he decidido, Señor, entrar a estos 21 días, Señor, de gloria, pero no solo aguantar hambre, Señor, yo quiero que me transforme, Señor. Yo quiero que transformes mi vida, Señor. Yo quiero menguar, Señor, para que tú crezcas en mí. Y usted se va a dar cuenta que todo le va a prosperar y le va a salir bien, para la gloria de Dios. Usted va a tener paz en su corazón. Usted va a tener gozo en su corazón. Usted se va a gozar de nuevo de venir y arreglar la casa de Dios, limpiar la casa de Dios, servir con los niños, cantarle al Señor. Usted va a anhelar estar en la casa de Dios porque usted es amigo de Dios. Amén. Pero si rompemos todo esto que no le agrada al Señor Jesucristo, por eso 2 Corintios 6, 14, 16 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán para mí, serán mi pueblo. Amén. Ahora, el ayuno verdadero es aquel en el que estoy dispuesto a romper con esta clase de yugos personales y con estos hábitos no correctos que contrarrestan mi vida espiritual. El ayuno me lleva a tratar con estos yugos y me permiten disfrutar de la recompensa pública. Lo que nosotros hagamos en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Iglesia, póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie.